Hola, buenas a todos. Mi nombre es Isidro Marín y soy sociólogo. Nací en Huelva, en España, y he trabajado principalmente para universidades. Trabajé en la Universidad de Huelva desde el año 2004 hasta el 2014. Luego estuve trabajando en la Universidad Técnica Particular de Loja desde 2013 hasta recientemente, el 2021, y actualmente soy profesor de la Universidad de Sevilla. Y me han invitado para que dé una pequeña charla sobre la historia del cannabis, ¿no? En la Copa Farallones. Veréis esta grabación el día 29 de marzo a la 1 de la tarde. Y lo hemos dejado grabado por si lo más seguro es que esté dando clases y yo ya estoy viviendo en España, así que para que no haya ningún problema. Ahí os dejo una imagen de todos los invitados de esta Copa Canábica. ¿Y qué es lo que he publicado sobre historia del cannabis? Bueno, yo llevo escribiendo sobre historia del cannabis desde 1999 hasta la actualidad. El primer libro que publiqué fue en el año 2003 con la editorial Medega Multimedia y se llamaba Historia conocida o desconocida del cannabis. Y en el 2016 publiqué Historia General del Cannabis con la editorial Amargor. Pero desde el año 2001 he estado publicando mensualmente en la revista Hierba. He publicado algún artículo en la revista Cáñamo, he publicado en la revista THC, he publicado en la revista Cannabis Magazine desde el año 2007 hasta la actualidad, que todavía sigo publicando, y en cualquier revista canábica que me invita, pues yo publico. Cuando uno estudia un poco el tema de la historia del cannabis, sobre cuáles son sus orígenes, uno descubre que es a partir de que el hombre empieza a cultivar y se sedentariza, es cuando uno probablemente entienda que esta planta ha empezado a publicarse. Esta planta ha empezado a, a cultivarse. Eso es lo que quería decir. Un autor que se llama Carl Sagan, en su obra Los dragones del Edén, explica cómo el cáñamo fue probablemente la primera cosecha plantada por los cazadores recolectores primitivos, antes que el arroz y antes que el trigo. ¿Y por qué? Pues porque esta planta daba alimento a la población. Sus semillas se utilizaban como comida. Recordad que las semillas no tienen THC, por lo tanto no colocan. Es un alimento muy proteico. También tenía mucha fibra y se utilizaba para textil. Y también se utilizaba como medicamento y también se utilizaba como planta sagrada. Por eso Carl Sagan entiende que los primeros cultivadores pues probablemente sería el cannabis, esta planta que le dio tantas alegrías a la humanidad, ¿no? Carl Edward Sagan es un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y principalmente divulgador científico norteamericano, que se dice que también consumía cannabis. Se habla de que él podía ser el señor X
que aparecen en algunas investigaciones cannábicas. La difusión del cannabis, os he dejado esta imagen para que entendáis que su zona de origen son las postrimerías del Himalaya y que a partir de ahí se ha ido expandiendo por todo el mundo. Y en diversas fases. Ahí veis una de las posibles fases, pero yo intuyo que hubo otras fases, ¿no? Y otros momentos históricos en donde el cannabis se propagó. Entendemos que hacia el 12.000 antes de Cristo, esta planta, entre el 12.000 y el 10.000 antes de Cristo, esta planta comenzó a cultivarse por parte del hombre, pero rápidamente con los movimientos de la humanidad el cannabis pues se propagó. ¿Y por dónde se propagó? Pues los primeros años pues serían hacia el este, hacia lo que es la actual China y Japón, Corea, luego hacia el sureste asiático, la zona de Tailandia, zona de Vietnam, Camboya, Laos. Luego después, otra zona de propagación fue el sur de Asia, lo que es actualmente la India y Afganistán. Y luego después hubo otra zona que fue el oeste. Y sobre todo principalmente pues, con grupos arios, pues se habla mucho sobre los escitas, pero hubo otros pueblos que llevaron consigo esta planta. Luego después aparece Oriente Medio y su principal zona de propagación fue Irán, Babilonia, Asiria, y a partir de ahí se propaga por Europa y África. Eh, Toda Europa y toda África, pues se va a propagar durante el primer milenio, como aparece ahí. Y luego después, América, existen teorías de que existía el cannabis antes de la llegada de Cristóbal Colón. Yo no creo eso, ni los principales historiadores. Y el cáñamo, como planta textil, se propagó muy rápidamente a partir de 1492, pero el cannabis como sustancia enteógena, por así decirlo, se propaga con los esclavos negros, principalmente de la zona de Angola, hacia inicios del siglo XVII, con la entrada de los esclavos negros que llevaron los portugueses a su colonia brasileña. Eh, China ha sido uno de los principales territorios en donde se cultivó por primera vez el cáñamo. Incluso se habla de que es la tierra de las moreras y del cáñamo. Y hacia allá, hacia el 8000 a.C., según estudios arqueológicos, el cáñamo era ya cultivado para elaborar tejidos como alimento y también como medicina. Eh, el cannabis hacia el 2000 a.C. ya estaba bastante diseminado por todo el territorio chino. Ahí veis una imagen de cómo se escribe cannabis en chino. Y ahí está.
La primera evidencia del cáñamo viene de una cultura neolítica china, el Yanxiao, que apareció a lo largo del valle del río Amarillo hacia el 6500. La ropa de este grupo estaba hecha con cáñamo y las redes con que ellos pescaban estaban hechas de cáñamo. Incluso las armas, siempre se habla de las armas, de los arcos, estaban hechos con cuerdas de cáñamo, ¿vale? Todo estaba cultivado, eh, se cultivaba el cáñamo para estos usos, ¿no? Y ahí veis también una caligrafía china también en donde se indica el cáñamo. Luego ahí veis cómo utilizan hasta la actualidad el cáñamo en China, incluso en las carreteras crece de forma silvestre el cáñamo. eh, y el cáñamo ha sido una de las plantas que se empezaron a cultivar de forma más temprana. Los antiguos chinos aprendieron a domesticar esta planta. Por ejemplo, existen plantas de cáñamo que se utilizan principalmente para el tema de comida, entonces sus semillas son muy grandes. Hay otras plantas de cáñamo que se utilizan principalmente para el tema textil y tienen mucha fibra. Pero también se ha utilizado con fines medicinales, como ya veremos posteriormente en China. El Tratado Agrícola Chino Xin Xiaozhen, escrito hacia el siglo XVI a.C., afirmaba que el cultivo de cáñamo era uno de los principales cultivos en China. Los textos médicos chinos antiguos hacen una distinción clara entre el ma, que tiene efectos enteógenos, y las semillas de cannabis que no tienen ningún efecto enteógeno. Entonces los chinos ya sabían desde hace milenios que las semillas no contenían THC. Ahí veis también una caligrafía sobre el cannabis. Luego, en el registro de ritos o Li Ching se describen algunos ritos en donde utilizan telas para amortajar a los muertos que están hechas de cáñamo. La tela de cáñamo tiene una asociación larga con estos ritos funerarios y los familiares del fallecido y las plañideras son las señoras que lloraban en estos entierros, llevaban tejido de cáñamo como señal de respeto hacia el muerto. Y es una tradición, curiosamente, que todavía sigue existiendo en China. Se habla mucho también de un emperador chino que se llamaba Shen Nung. Y se dice que él escribió hacia el 2737 a.C. una farmacopea en la que se encontraba el cannabis. Shen Nung lo recomendaba para el tratamiento de la malaria, para el estreñimiento, para problemas menstruales, sin olvidar también el uso contra los parásitos intestinales y enfermedades dermatológicas. Pero, fijaos qué curioso que Shen también decía que si se tomaba en exceso podía producir visiones diabólicas. También existe una leyenda, no sé si veis la imagen, este es el símbolo de las farmacias actualmente. Bueno, pues hay una leyenda
que cuenta que los sanadores chinos envolvían una serpiente muerta alrededor de un tallo de una planta de cáñamo, o tallaban la imagen de una serpiente en el tallo de una planta de cáñamo y lo colocaban alrededor de la cama de la persona enferma. Luego, posteriormente, se dedicaban a golpear la cama para expulsar los malos espíritus, mientras recitaban una serie de hechizos y encantamientos que se creían que eran la causa de la enfermedad física. Y fijaos qué curioso que este símbolo se ha convertido actualmente en el símbolo de la farmacopea. Luego, si pasamos en el tiempo, porque me han dicho que solamente tengo 40 minutitos y trataré de ser lo más rápido para dar todas las transparencias, que yo creo que sí que me va a dar tiempo. Tenemos eh, esta imagen, aparece en muchos libros de historia del cannabis. Es una imagen que podemos encontrar en Japón. Por cierto, os he dejado la, la imagen gráfica de cannabis en japonés, ¿de acuerdo? Para que también podáis verla. Y en la imagen podemos observar, en la misma, creo que en la misma imagen, podemos observar dos hojas de cannabis rodeadas por unos círculos con un fondo rojo. Ahí también podemos ver dos caballos negros y como una persona cayendo al mar y el mar embravecido con grandes olas, y también podemos ver un barco. La imagen representa a comerciantes coreanos con pantalones cortos y anchos y altos sombreros curvos, trayendo, eso es lo que se entiende, que traen la planta en esos barcos. Y esta pintura mural se encuentra en una cueva de Yushu, es una de las islas más al sur de Japón, y se encuentra en la costa. Y así advertimos que las semillas de cáñamo llegaron por los comerciantes coreanos a esta isla japonesa. Probablemente se entiende que hacia el 2000 a.C. Esta planta pudo llegar a Japón. Bueno, y si nos dirigimos hacia este, nos vamos a encontrar a los asirios, que es una civilización que se encontraba en Oriente Medio y que evolucionó alrededor del 2300 y el año 1000 a.C. Y se sabe que ellos también utilizaban cannabis, que fue introducido por las tribus nómadas que viajaban por Persia, en lo que es actualmente Irak e Irán. Y ellos tenían una serie de historias que se asemeja mucho al cannabis, ¿no? En una de estas leyendas asiria aparece la figura de Etana, que se dirige al dios Sanas con el ruego de proporcionarle la hierba del nacimiento, o también la hierba de la inmortalidad. Etana es transportado al cielo de las estrellas fijas en busca de esta hierba. Y fijaos bien en la siguiente transparencia que os voy a poner, porque esta sí que me resulta bastante curiosa. Y es, a ver, lo voy a pintar para que veáis esta planta. Fijaos bien las hojas y que son impares, exactamente igual que la planta de cannabis. Yo entiendo que esto
puede ser una planta de cannabis. Si os fijáis bien, aquí aparecen más las hojas. Bueno, esto no se va a ver entero porque está cortado, pero si os fijáis bien, tiene como la forma de una hoja de cannabis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Impar. Exactamente igual que las hojas de cannabis. Bueno, pues estas hojas de cannabis se encuentran en la mayoría de, de los templos asirios. Y luego después aparecen estas figuras aladas y que tienen en sus manos, a mí me recuerdan a grandes cogollos de cannabis. Cuando uno estudia los libros de historia, nos dicen que estos son los árboles de la vida, que se graban en las construcciones de las ciudades asirias. La imagen estilizada del árbol de la vida aparece, aparecen constantemente, ¿no? Y parecen tener como grandes brotes que crecen en su cima y alrededor de esta planta o de este árbol, ¿no? Y siempre está rodeado por personajes alados, reyes y águilas, llamados genios. El árbol de la vida tenía la propiedad de conceder la vida eterna a quien comiera de sus frutos. Fijaos qué curioso, ¿no? Vamos a ver otra imagen, a ver qué os parece, a ver si se asemeja a, a hojas de cannabis. Fijaos, aquí tenemos las hojas y son de forma impares, ¿no? Y aquí está, mira, aquí está la planta que veíamos anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Siempre impares. Curiosamente como la hoja de las plantas de cannabis. Y aquí podemos ver, bueno, el problema de este árbol es que estaba plantado en una isla cuya ubicación geográfica era un misterio para el hombre y aparece reflejado en los poemas de Gilgamesh. Y fijaos, aquí aparecen siempre unos genios alados y una serie de reyes a un lado y a otro. Que por cierto aparecen otra serie de plantas enteógenas, ¿no? Como puede ser el opio. Fijaos, este rey tiene aquí una cápsula de opio en sus manos. Curioso, ¿no? Bien, esta leyenda acadia de Gilgamesh que os he estado comentando anteriormente, aparece el jardín de los dioses y en ella se encontraba un árbol que en sus ramas pendía espesos rubíes. Esto puede ser cogollos llenos de tricomas que brillan cuando está el sol. Y decía que quien comía de su fruto se le explicaba la inmortalidad. Nigicida, que es el dios serpiente, era el señor guardián de este árbol de la vida. Y si os fijáis bien, a mí esto me resulta muy curioso, se ve ahí estos genios eh, con las hojas, aquí se ven las hojas, y de las hojas parece como si extrayeran algo, parecen como cogollos, ¿vale? Y los meten en una serie de bolsas. Fijaos qué curioso, esta bolsita, y ellos van metiendo eh, lo que extraen la planta del árbol de la vida. Curioso, ¿no? Y se ve el otro también cogiendo estos cogollos y también tienen su bolsita para meter la mercancía.
Bien, pasando en el tiempo, podemos observar que la religión zoroástrica o zoroastro va a dar al cáñamo un lugar privilegiado en su texto sagrado, que es el Zen Avesta, que es del siglo II antes de Cristo. Aquí aparecen como una figura más estilizada de la planta del árbol de la vida. Si os fijáis bien, ya no aparecen las hojas como anteriormente, pero sí que aparece aquí el símbolo de Zoroastro, que si os fijáis bien aparecen también en los otros, en las otras imágenes, ¿no? Ahí aparece un templo zoroástrico. Bien, pues esta religión zoroástrica está basada en la planta del cannabis, ellos lo llaman el ahoma, y en el Zen Avesta cuenta que dos mortales fueron transportados a los cielos, curioso, y allí tomaron una sustancia, que puede ser el ahoma o el bang, y se le empezó a revelarse los misterios más grandes. Con el paso del tiempo, el cannabis va a llegar con estos movimientos migratorios que existen desde el 10.000 antes de Cristo, va a llegar a territorio egipcio. Y en Egipto aparece en el siglo XVI antes de Cristo, aparece escrito el cáñamo en el papiro Ebers, que se emplea y se emplea en rituales de ingesta de humo, a fin de comunicarse con los dioses. Y los curanderos egipcios utilizan cannabis en la prevención de hemorragias en el parto. Fijaos, curiosamente, como en el libro de Shen Nun, de la farmacopea china. O sea, están siempre relacionados los usos que dan al cannabis en diferentes culturas. Aquí podemos ver una ingesta de humo como era, ¿no? A través de la utilización de inciensos. En el papiro de Viena, que es del siglo III a.C., aparece el cannabis para el tratamiento de tumores y para aliviar de las fiebres. En el papiro de Berlín, del 1300 a.C., se utiliza para eliminar la fiebre y como ungüento para las inflamaciones externas. En el papiro de Hers, del 1550 a.C., se utiliza el cannabis ya que tiene propiedades antibacterianas. ¿Cómo se escribía el cannabis por los antiguos egipcios? Pues ahí os he dejado unas cuantas imágenes que aparecen en libros de historia y en artículos indicando que así era como se escribía el cannabis en el antiguo Egipto, ¿no? También aparece en el papiro de Ramsés del 1700 a.C., un tratamiento para los ojos que consistía en apio y cáñamo molido y se dejaba en el rocío de la noche. Y aparece una diosa, Seset, y fijaos qué curioso cómo se la describe, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y parece totalmente una hoja de cannabis. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Encima de la cabeza. Y también los usos que se le daba al cáñamo en el antiguo Egipto era para
la creación de cuerdas, ¿vale? La utilización de cuerdas estaba hecha a través del cáñamo. Bien, otra civilización, para que me dé tiempo a ver todas, bueno, todas las civilizaciones antiguas, es el tema del pueblo escita. Los escitas era el nombre dado en la antigüedad a los miembros de un grupo o de pueblos de origen iranio, caracterizados por una cultura basada en el pastoreo nómada y de la cría de caballos. Fueron mencionados desde alrededor del siglo IX a.C. hasta el siglo IV, y los escitas, conocidos por los antiguos historiadores griegos, eran de origen iranio y se encontraban en el norte del mar Caspio y en la región del Cáucaso septentrional. O sea, los griegos eh, conocieron a los escitas, pero ya vivían por todas estas zonas de aquí. Todas estas zonas de aquí era ya territorio en donde habían llegado los escitas. Pero se supone que los escitas vivían o eran originarios de esta zona de aquí, cercana a la India y cercana al territorio de donde era originario la planta de cannabis, de la zona del Himalaya, que es esta zona de aquí. Las postrimerías del Himalaya es esta zona de aquí, una zona que hoy lo podemos considerar como Afganistán y Pakistán. Y los arios se disgregaron hacia el oeste, hacia lo que es actualmente China, hacia el sur, que es lo que es actualmente la India, hacia el oeste, llegando hasta la zona de Palestina y el norte de lo que es Grecia. Hay algunos autores que incluso llegaron hasta Italia. Así que estos pueblos utilizaban el caballo, por eso se pudieron difundir, pudieron llegar a diferentes territorios alejados por muchos kilómetros, ¿no? Otros grupos escitas documentados por fuentes asirias y chinas muestran que también vivieron en Asia Central. Y aquí en la siguiente imagen podemos ver todos los sitios en donde estuvieron los escitas. Incluso, pues fijaos bien, desde Mongolia, China, la zona del Himalaya, la zona de Bactria, la zona de Persia, la zona de Arabia, el oeste de Europa. Yo creo que prácticamente los escitas estuvieron en todo lo que es actualmente Asia y Europa. Bueno, ¿y qué hacían estos escitas? ¿Por qué eran tan conocidos y por qué se les menciona con el tema del cannabis? Bueno, pues resulta que los escitas, el primer testimonio de la ebriedad del cannabis, pues es gracias a los escitas. Según Herodoto, que es el padre de la historia, que es del siglo V a.C., describe que utilizaban una sauna donde los escitas arrojaban trozos de cannabis sobre piedras calentadas. Incluso cuando se han encontrado restos arqueológicos, se han encontrado braseros en donde aún quedaban restos de cannabis en estos braseros.
y aparecen estos palos que se utilizaban para hacer como unas tiendas tipi de India y en su interior colocaban piedras ardientes y arrojaban el cannabis para embriagarse con sus efectos. Se embriagaban aspirando el humo y lo utilizaban para curar enfermedades y para rituales de entierro. Se emborrachaban con el humo que respiraban y cuanto más frutos arrojaban sobre el fuego, más intoxicados quedaban y hacían que se levantasen, que danzaran, que cantaran, que rieran y bueno, pues se lo pasaban muy bien los escitas. Muchos investigadores dicen que eso no es cierto. Y fijaos bien, estos son imágenes de enterramientos escitas en donde se han encontrado restos de cannabis, ¿vale? Como si fueran lechos eh, con gran cantidad de esta planta para que el difunto siempre tuviera cannabis para utilizar. Estos restos de cannabis se han encontrado desde 1929 por el arqueólogo llamado Rudenko, que descubrió un hallazgo en el valle del Parizif, en Siberia Central, y excavando algunas ruinas antiguas cerca de la montaña de Altai, frontera entre Siberia y Mongolia, encontraron trincheras con esqueletos de varios caballos y dentro de la trinchera los cuerpos embalsamados de hombres y también encontraban calderos de bronce llenos de restos de cannabis que había sido quemado. Aquí aparecen los caballos con los que se enterraban, por eso nosotros sabemos que este grupo étnico podía viajar y podía desplazarse mejor que otros grupos étnicos y siempre han encontrado cuerpos embalsamados en donde siempre han encontrado restos de cannabis. Ahí. Con el paso del tiempo podemos llegar hasta la antigua Grecia. Ya encontraremos a Dioscórides, que es un médico, que él descubre, describe el cáñamo en su obra de materia médica y Dioscórides asignó la actual denominación de cannabis sativa en esta obra y dividía el cannabis en dos tipos, el silvestre, que él lo llamó cannabis indica, y el cultivado, que él lo llamó cannabis sativa. Identificó al cannabis sativa que era útil para hacer sogas, para hacer cuerdas, y sus semillas eran redondas y comestibles. Y el jugo de las semillas era eficaz para los dolores de oído. Ahí aparece una imagen de la planta de cáñamo y es del siglo V, ¿vale? Y os he puesto también ahí una imagen de unos buzos y ya vamos a adentrarnos en lo que es la antigua Roma, porque siempre se decía, había escuchado que los romanos utilizaban el cannabis para utilizarlo durante la guerra y no es del todo cierto. No eran los romanos los que lo utilizaban, sino eran los cartagineses. Los cartagineses utilizaban el cannabis para utilizarlo durante la guerra, ¿no? Para infundir valor entre sus estados, ¿no? Y en un puerto, en una zona de Sicilia, se encontraron una serie de ánforas en donde aún quedaban restos de cannabis, de hachís, concretamente. Dicen que
Esto algunos historiadores decían que era falso, que no existía, y esto lo encontré yo en una serie de artículos científicos en donde se indica que efectivamente se han encontrado restos de cannabis en barcos cartagineses. En Roma, pues nos podemos encontrar a Plinio el Grande o Plinio el Viejo, que afirmaba que eran buenos los cataplasmas hechos con raíz de cáñamo para aliviar los calambres articulares, para aliviar también los dolores de la gota y también para utilizarlo en las quemaduras. Su jugo expulsa de las orejas cualquier gusano que haya entrado en ellas. Y también ahí os he puesto una pipa de romana y luego después ahí aparece una lucerna en donde se ve a un hombre bastante flaco fumando de una pipa. Por lo tanto, los antiguos romanos utilizaban pipas y probablemente si utilizaban pipas habrían fumado cannabis también. Galeno comenta que era frecuente ofrecer postres de cannabis en reuniones sociales de ricos romanos para incitar la hilaridad, la risa fácil y el disfrute. Cuando se consumen con demasiada generosidad, el cannabis se les sube a la cabeza. Vaya, parece ser que exactamente lo mismo que decía nuestro amigo Shen Nun. Y por último, me gustaría hablar un poco sobre la utilización del cannabis por parte de la religión islámica, ¿no? Ahí aparece cómo se describe el cannabis en árabe y el cannabis va a pasar de la India hacia el oeste a través de Persia, Siria y Arabia, y con el poder ascendente del Islam, el cannabis floreció de una forma popular, así como el hachís. El hachís es la resina del cannabis. Recordar que el Islam prohíbe el consumo de alcohol, por lo tanto, el cannabis, como no aparece en el Corán, pues muchos grupos lo utilizaron, sobre todo los sufíes. El cáñamo se utiliza para diferentes usos terapéuticos y registrados expresamente por los científicos árabes en sus obras. Ahí aparecen personas fumando a través de una cachimba. En el siglo X, el médico Iwashishab escribió en su libro sobre los venenos que el olor del hachís era letal. Si alcanza la nariz, ocurrirá que tendrás más cosquillas violentas en la nariz. La cara y los ojos son afectados como si se fueran quemando. Finalmente no hay nada. Uno se desmaya y se vuelve a recuperar y vuelve a desmayarse y se vuelve a recuperar y sigue de esta manera hasta que muere. Este médico, Ibn Wasiyah, era anti-sufí. Entonces, pues existían una serie de publicidades, sobre todo a partir del siglo X, en donde se quería, se trataba de prohibir este consumo, ¿no? Incluso en el año 1300, en el territorio de Egipto, se llegó a prohibir. Estos grupos antisufíes estaban muy interesados en eliminar el consumo de cannabis. Afirmaban que producía la locura y los críticos árabes declaraban que se secaban las humedades de las partes inferiores del cuerpo y esto producía vapores que van al cerebro causándole debilitamiento y destrucción.
También decían que producían dependencia y el adicto al hachís gastaba todo su tiempo y su esfuerzo en encontrar más hachís. Estos textos luego después han sido utilizados en 1937 para poder prohibir el cannabis. Incluso se habla de que en algunas conferencias, en la conferencia del opio, principios del siglo XX, existían médicos egipcios que utilizando estos tratados antiguos llegaron a prohibir el cannabis. Y estos tratados, ya os digo que también fueron utilizados en 1937 para prohibirlos en Estados Unidos. Y a partir de ahí se prohibió en el resto del planeta. Ahí aparecen cómo se escribe cannabis. El poeta Al-Qastallani veía el consumo de hashish como un acto de piedad, que uno se aproximaba a Dios y que elevaba sus conciencias íntimas, apartando sus mediciones de aquello que perturbaba la necesaria veneración a él. O sea, este poeta veía que el cannabis era algo beneficioso. Incluso hubo otra secta, aparte de los sufíes, que era la secta de los asesinos, la secta de los hashishins, que de ahí es de donde proviene asesino, assassin, que la primera vez que llega a Europa es a partir del siglo XII y entra por Italia. Assassini es como se describe en italiano y de ahí va hacia España, asesino. Muchos autores afirman que asesino o hashishin es el comedor de hachís. Y esto lo hacían en la secta de los asesinos, controlada por el viejo de la montaña. Y bueno, hay otros autores que dicen, por ejemplo, Ibn Ghanim describe que el hachís es la morada de la proximidad a Dios, es la suma de la presencia divina y es la manifestación de su santidad. Y dice que es la sagrada escena de mi ser, aquello que me acerca a mi Dios. O sea que en el mundo musulmán siempre va a haber dos grupos, uno que está a favor del consumo de cannabis y otro que está en contra, ¿no? El escritor, y esto ya por último porque ya me he quedado sin tiempo, Ibn al-Karrat describe: nuestro amigo agarra medio píldora brillante como el árbol verde del granado, le hacemos compañía después de que haya cagado y una hora después le ha florecido en los ojos, ¿no? Es el comedor de hachís, porque principalmente el hachís no se fumaba, es hasta el siglo XVII cuando se empieza a fumar con tabaco. Durante todo este periodo el hachís era comido y sus efectos eran muy fuertes, ¿no? Y yo creo que ya me he quedado sin tiempo, así que agradeceros vuestra presencia en este congreso de cannabis. Y si alguien pues me quiere buscar a través de las redes poniendo Isidro Marín Gutiérrez en el Google, va a aparecer muchos artículos y muchos libros que leer. Por ejemplo, en la base de datos de ResearchGate o academia.edu, ahí aparecen todos mis artículos que los voy subiendo todos los meses. Mi correo universitario académico actual es imgutierrez@us.es. Y, por ejemplo, en Twitter me tenéis en @IsidroMarín.
Nada más, muchas gracias por vuestra atención y saludos.